Buenas tardes, queridos colegas. Quería empezar a cumplir esta obligación académica, muy grata por otra parte, ya que no nos podemos ver personalmente, que hubiera sido mucho más grato vernos en la hermosa provincia de Tucumán, para decir lo que tengo que decir, lo poco que tengo que decir, que no es demasiado original. Estuve viendo las ponencias que llegaron hasta ahora, la de Carlos Azur, la de Gustavo Lipkin, la de Lucrecia Borgnemann, otra de la Universidad Nacional de José C. Paz que me gustó mucho, pero más o menos estamos todos enfocados en lo mismo. Yo lo que quería señalar son nada más que obviedades, entre las que corresponde decir que esto que llamamos ciencia, que solemos llamar ciencia, que es algo bastante complicado, saber qué es, hay libros enteros. Me acuerdo que todos nuestros alumnos han estudiado por Chalmers, que es esa cosa llamada ciencia. Diríamos que no la podemos definir, pero que sí sabemos más o menos qué tipo de actividad es. Es una actividad que es imposible realizar por fuera de una comunidad. Y se reconoce como tal, como ciencia, en sus prácticas. Y las prácticas básicamente lo son a través de protocolos, reglados, cuidados, donde lo que se busca es establecer regularidades. Regularidades que se transformen posteriormente, a partir de hechos verificables, en leyes. Leyes que nos van a permitir prevenir y al mismo tiempo solucionar los temas con mucha certidumbre, los temas que vayan ocurriendo, ¿no? Conocido es el invento del termostato en los autos, que se hizo justamente para evitar que los autos se fundieran cuando se quedaban sin agua. Bueno, estas son todos ejemplos de leyes científicas. Por supuesto, la actividad científica goza de muchísimo prestigio, salvo en estos últimos días donde hemos visto algunas actitudes contrarias a la ciencia. Me refiero a los antivacunas, los terraplanistas, los partidarios de estas religiones exóticas y demás. Pero al mismo tiempo de la ciencia, que es una comunidad que no es demasiado numerosa como conjunto, existe toda otra serie de actividades comunes del hombre común y profesionales de gente que no es científica, pero que desarrolla inteligente y útilmente su función social, generalmente a través de normas también, pero que surgen no de hechos verificables, sino normas que surgen de las reglas que establecen los propios colegios profesionales de actuación. Estos son los médicos, los abogados, los arquitectos, los psicólogos sociales, ¿vale? Es decir, que contribuyen a un mayor bienestar, a una sanación de cuerpos y mentes, que por supuesto no tiene el carácter de científico que tiene la comunidad aquella a la cual nos referimos al principio, pero que desarrolla un papel muy importante en la comunidad. A fines del año pasado, principios de este año, la comunidad científica se vio sorprendida por la aparición de un fenómeno extraordinario que muy pronto la Organización Mundial de la Salud se aclaró de notificar que se trataba de una pandemia. Esto es, de una enfermedad que tenía alcance global, justamente a raíz de la enorme facilidad de las comunicaciones, los aviones y todo esto, el auge del turismo, hacían que esto se propagara a una velocidad terrible, así como las pestes anteriores habían tardado a veces años en trasladarse desde Oriente hasta Occidente. Esta se trasladaba en 10 horas, 12 horas, lo que dura el vuelo de un avión. Rápidamente los científicos, me refiero a los biólogos, los infectólogos, determinaron que esta pandemia estaba producida por un virus y que este virus era de muy alta letalidad, mucho más letal que el coronavirus, la familia original, y que producía efectos devastadores en la salud y que había que tener mucho cuidado, porque hasta que no hubiera vacuna, y a eso están dedicados científicos y farmacéuticas que se preocupan por el negocio de las vacunas, hasta que no hubiera una vacuna confiable, el virus era absolutamente inerradicable. A partir de allí, los jefes de los gobiernos nacionales se rodearon no tanto de científicos como de médicos.
médicos algunos especialistas en infecciones, pero no estrictamente científicos, biólogos o infectólogos, sino de médicos, casi exclusivamente de médicos. Y así asistimos a una notable desmesura en cuanto a los pronósticos. ¿Por qué? Porque la medicina, los médicos no son científicos. Los médicos trabajan con el sistema de prueba y error, como trabajamos los abogados, que tampoco somos científicos, por más que muchos queramos que el derecho sea ciencia. El derecho, desde el punto de vista pragmático, desde el punto de vista de su manejo cotidiano, no es una ciencia, es simplemente una actividad. Y en consecuencia los médicos empezaron a discrepar. Había algunos que pedían una vuelta a las soluciones medievales, aislamiento, higiene, cuarentenas, confinamientos, y otros que decían, bueno, en el fondo esto no es más que uno de los tantos virus, que se mueran los que se tengan que morir, como por allí dijo alguno de los iluminados políticos que tenemos en nuestro país. Esta discrepancia de opiniones se transformó, en nuestro caso, en alimentar la famosa grieta. Se transformó en una cuestión política. Todo lo que hacía el gobierno, cuarentena, confinamiento, aislamiento, estaba mal visto por los que no estaban de acuerdo con la política global del presidente o el gobierno recién asumido. Caímos en la grieta y la grieta terminó en que cada uno hizo lo que quiso. Pese a que estamos en un estado de cuarentena casi obligatoria desde el punto de vista normativo, la clásica anomia nacional ha hecho que la cuarentena no exista. Va a decir, todo el mundo hace lo que quiere, están abiertos los restaurantes, están abiertos los gimnasios, por lo menos en la ciudad donde yo vivo, está todo abierto, legal o ilegalmente, pero todo funciona más o menos igual. Y el virus no se detiene, el virus sigue, o sea, el virus realmente lo estamos buscando y realmente cada vez son más los conocidos que caen víctimas de este virus, no necesariamente en forma mortal, pero sí en forma de infectados. Por supuesto, además, que si bien ha habido también en los países del primer mundo una alta letalidad y un alto nivel de contagio, me refiero a los países europeos, a Estados Unidos y demás, la manera en que pega el virus en los países de América Latina es absolutamente distinta a la manera en que pega el virus en los países desarrollados. Porque en los países de América Latina tenemos índices de pobreza y de exclusión que no tienen los países desarrollados o los países del primer mundo. Y la existencia de estos índices hacen que, por supuesto, haya grupos de una vulnerabilidad terrible. En primer lugar, la vulnerabilidad que surge de la necesidad de que la gente tiene que salir a trabajar en changas para poder sobrevivir, porque si no trabaja en changas no puede comer. Y si no consigue trabajar en changas, tiene que ir al comedor del barrio. Y el comedor del barrio, por supuesto, es una especie de gran foco de contaminación. Además, la mayor parte de la periferia urbana de las grandes ciudades de la Argentina está sumergida en un pozo donde no existe infraestructura de ninguna naturaleza. No hay agua, no hay cloacas. Y esto, por supuesto, pega de una manera muy fuerte, sobre todo en los chicos de esos lugares, que se ven obligados a perder su educación pública, la pobre educación pública que venían teniendo, y en los grupos de ancianos que tienen que convivir malamente en lugares muy estrechos que no tienen los servicios, y entonces son, por supuesto, receptáculos ideales para este bicho infame que conforma el COVID. Obviamente, no se rodearon los jefes de Estado, tal vez lo estén haciendo en este momento, de otros que sin ser científicos hubieran tal vez podido soslayar estos graves inconvenientes. Me refiero a cientistas sociales. No hubo en los equipos presidenciales antropólogos, sociólogos, psicólogos sociales que pudieran ir previniendo los graves efectos que iban a tener estas cuestiones. Efectos que hacen, por ejemplo, a la salud mental. A la salud mental me refiero a que hay mucha gente que está deprimida, hay mucha gente que tiene una incertidumbre total respecto al futuro, hay mucha gente que no sabe qué hacer con su vida, aumentan exponencialmente los casos de violencia de género,
aumentan exponencialmente los homicidios entre convivientes, aumentan exponencialmente por mala alimentación los problemas neuronales que pueden tener los chicos chiquitos, que sabemos que esos problemas neuronales, quiera o no decirse, después van a influir gravemente en el desarrollo escolar. Vale decir, estos son todos temas que van más allá de lo que es la enfermedad desde el punto de vista infectológico o biológico, sino que también se transforma en una enfermedad social. Y esta enfermedad social, bueno, caramba, tendríamos que tener algún mecanismo más apto para poder combatirlo. Estos son errores que se tienen que atribuir ineludiblemente a quien maneja los negocios del Estado, porque no se los puede atribuir a ningún otro. ¿Qué efectos va a tener esta pandemia? Bueno, ustedes saben, los filósofos, conjunto en el cual no puedo decir que me cuento, que me tiene como uno de sus integrantes, tienen soluciones para todo. Tenemos desde aquellos que dicen que esta pandemia va a terminar con un efecto Kill Bill sobre el capitalismo, va a decir ¿se acuerdan de aquel golpe en el corazón que pega Uma Thurman sobre su mentor hasta matarlo en 3 o 4 minutos? Bueno, esto no va a ocurrir, tampoco va a ocurrir que haya una explosión de solidaridad, al contrario, estamos viendo que cada vez hay más egoísmo, se exacerba el individualismo, pero tampoco creo que todas las cosas sigan como estén. Va a decir, va a haber muchas cosas que van a cambiar, que ya han cambiado. Por lo pronto, lo que ha cambiado necesariamente es la política económica del Estado nacional y de los estados mundiales, porque sin enormes, terribles esfuerzos por parte de los estados nacionales y de los estados mundiales para inyectar plata a una economía que se murió en todos lados, no va a haber absolutamente ninguna solución, y esta crisis económica va a ser, en este sentido sí, tan importante o tan fuerte como la crisis infectológica. O sea que de alguna manera tendrán que los organismos internacionales, sobre todo los de crédito, Banco Mundial, Fondo Monetario, Banco Interamericano, tendrán que estar dispuestos a crear multitud de planes Marshall, digamos así, para ayudar a los estados nacionales a que puedan contribuir a mejorar las condiciones de sus propias poblaciones. Por supuesto que también ha cambiado o va a cambiar fundamentalmente, y eso lo estamos viendo en todos lados, el ámbito del trabajo. Yo creo que el teletrabajo llegó para quedarse. Llegó para quedarse, lamentablemente, por muchos beneficios que tiene para el capitalismo. El teletrabajo le sirve al capitalismo porque permite que el empleado o el obrero esté mucho más horas dedicado al trabajo del que está en forma presencial, porque permite a las empresas o a los empresarios ahorrar en oficinas, en transporte, en viáticos, en accidentes laborales, cosa que antes no ocurría, y entonces por una necesidad propia de lucro el teletrabajo ha venido para quedarse, y allí tendrán que estar justamente los sindicatos o las agrupaciones sindicales para poner límites a esto que aparece o está apareciendo como una nueva gran explotación. Donde también evidentemente ha llegado para quedarse el cambio que se va a producir es en nuestro ámbito, en el ámbito educativo. Y en el ámbito educativo me refiero exclusivamente al universitario, porque no sé hasta qué punto la enseñanza primaria, o ni hablar de la enseñanza preescolar, pero la enseñanza primaria y secundaria pueden manejarse con estos criterios distantes o de educación a distancia. Por lo pronto, lo que tenemos es que en carreras teóricas como es el derecho, la filosofía, las letras, la sociología, la psicología, vamos prácticamente a hacer desaparecer la clase magistral. Vale decir, esto de que el docente se pone frente a los alumnos, esto que tanto hemos criticado en estos 13 encuentros que nos han precedido, que el docente se pone adelante de los alumnos y se pone a hablar y hablar y hablar, cuando el alumno está pensando en otra cosa absolutamente distinta, salvo un grupito muy chiquitito que presta alguna atención. El peligro que tenemos es que las clases magistrales pueden ser modificadas o transformadas en clases zoomiales, o sea, dar la clase magistral por Zoom, que es lo peor que le podría pasar a la educación universitaria. Y esto tiene un componente que también me interesa rescatar.
Webex, Google Meet, Zoom, son plataformas elaboradas y hechas para videoconferencias. De ninguna manera son plataformas elaboradas para una educación interactiva. Y esto es grave porque tenemos que desarrollar software, no nosotros, los que saben, tienen que empezar a desarrollar software que permitan modificar estas clases para que no sean videoconferencias que quedaron colgadas, porque entonces el profesor cuelga la videoconferencia, como estoy haciendo yo ahora, cuelga la videoconferencia y nadie puede participar de la misma, todos escuchan y anotan o se dedican a hacer otra cosa que es mucho más interesante. Por supuesto, además, las universidades públicas van a tener que plantearse los problemas derivados de la falta de conectividad. Es decir, hay muchos alumnos que no tienen la conectividad que debían tener, porque ustedes saben que los problemas de conexión acá en la Argentina, en ciudades como Mar del Plata, o sea, yo vivo casi en el centro de Mar del Plata, pero puedo hablar por teléfono celular únicamente en mi dormitorio, porque en el resto no tengo señal. No ocurre tanto con internet en esta zona, pero sabemos que la internet nacional no es buena por ninguno de sus prestadores. Y este es un problema de la universidad. O sea, la universidad va a tener que hacer que haya un servicio de internet que no se corte, un servicio de internet rápido en bajada y en subida, y, insisto, modificar los software para que se salga del Zoom, del Webex o del Google Meet y se trabaje con un criterio pedagógico absolutamente distinto. Yo creo que la manera, nosotros creo que en el encuentro de Córdoba, no en el último, sino en el anterior, habíamos desarrollado bastante con Paula Muñagurría y Andrea Zarini los desarrollos que podían venir a través de la utilización de plataformas digitales, cuando nada de esto se conocía todavía. Y habíamos hablado de la utilización hasta de los teléfonos celulares para elaborar algunos trabajos prácticos. Creo que eso sigue absolutamente vigente. Me da la sensación que para que una clase se desarrolle adecuadamente en el marco del derecho, deberíamos trabajar cada docente, desde el titular hasta los ayudantes, con pocos alumnos, no más de 20, dando temas semanales. Estos temas semanales tienen que ser leídos previamente. La clase tiene que ser una crítica a la lectura, no una clase magistral. Y todos los viernes, supongamos, tiene que haber una evaluación parcial cada viernes, o sea, hacer 15 o 20 evaluaciones en el cuatrimestre, una evaluación con 10 preguntas para contestar en 3 minutos cada una. Rápidamente, cosa de conocer cuál es el estado de situación del alumno, y después la nota final estará en manos del alumno y de los docentes. El alumno tendrá para elegir, podrá de las 15 evaluaciones, por ejemplo, elegir las 10 mejores y esta será su nota. Este es un sistema que se me ocurre así rápidamente, podríamos trabajar y podríamos elaborar otros, pero me parece que este tendría que ser un poco el sentido del cambio, al menos en la enseñanza universitaria, en la universidad pública y en nuestra materia o en nuestras materias, que son claramente materias de debate, de discusión y demás. Muchas gracias.